Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, vamos a tu especialidad que es tan interesante, ¿no? Las enfermedades infecciosas se han puesto como de moda, ¿no? Después de la pandemia uno empieza a prestar atención y escucha que tal o cual cosa, y que el dengue, que ahora uno prende un noticioso, el virus del mono, ¿no? Bueno, hay enfermedades de la piel, enfermedades sexuales que son de transmisión sexual, digo. Hablando un poco de eso, ¿cómo tenemos que prever? Primero decirnos qué es lo que está sobre la mesa en este momento, que tenemos que abrir los ojos y estar atentos los salteños. Bueno, en general las enfermedades infecciosas son enfermedades producidas por diferentes agentes, virus, bacterias, hongos y parásitos, que nos pueden enfermar, ¿no?, a cualquier persona. Todo va a depender, la enfermedad infecciosa depende mucho del huésped. ¿Qué quiere decir del huésped? De la forma en la que esté presente el humano, de la persona, ¿no? O sea, cuando una persona tiene un buen estado de salud, se cuida, por más que tenga enfermedades crónicas, atiende sus enfermedades crónicas y controla sus enfermedades crónicas, es muy difícil que haga una enfermedad grave. Por eso es tan importante, o sea, la enfermedad infecciosa se trata de la interacción entre el agente y el huésped. Por eso siempre nosotros hablamos mucho de reforzar la inmunidad, de tener las vacunas al día, del paciente diabético que se controle y que vaya a su médico y controle su diabetes, porque todo eso nos para diferente frente a una enfermedad infecciosa. Es verdad lo que decía, que en el último tiempo la infectología ha tomado como más, la gente empezó a saber qué hacían los infectólogos, porque muchas veces me preguntaban, claro, yo decía, ¿qué haces? Yo soy infectóloga, y me miraban y no sabían qué era la infectología. Ahora fuimos atacados y estamos más atentos, ¿no? Claro, ahora ya la gente ya sabe más qué es la infectología en sí, pero bueno, todo el tiempo tenemos agentes que nos ponen en riesgo, ¿no? Bueno, hablando de la pandemia, fue, bueno, el COVID que todos conocemos, y actualmente se está hablando mucho de lo que decíamos recién, de la viruela del mono, o monkeypox, que se le dice en inglés, o una sigla más que se usa internacionalmente. Y en realidad es una enfermedad viral que se descubrió en 1970, o sea, no es una enfermedad nueva, no tiene nada que ver con el COVID. Muchas veces empezaron a decir, uy, ahora viene otra pandemia como el COVID. No es una enfermedad nueva, es una enfermedad ya muy conocida, que en 2022 hubo brotes en África, en Europa, en América, y sigue circulando ese cepa de ese virus. Pero lo que hace la Organización Mundial de la Salud es ahora llamar a una alerta porque digamos, de alguna manera hay un clado nuevo o una cepa nueva del virus que es más agresiva y que puede llegar a producir un poco más de casos graves e incluso mortalidad. Entonces esa fue la alerta de que si tenemos pacientes con síntomas, consulten tempranamente y se los atienda tempranamente, para evitar que tengan una evolución más grave, ¿no? Eso es la viruela del mono, la viruela símica, que es lo que se está hablando últimamente. Ahora, ¿se llama del mono porque viene del mono, claro, claro, o es un nombre que le no, ponen porque algún así. Gorila se enfermó, digo, político me refiero? Realmente era una enfermedad de los animales, después terminó siendo una zoonosis, que era una zoonosis, le decimos nosotros las enfermedades que transmiten los animales a los humanos, y ahora se demostró que se puede transmitir de persona a persona también. Bueno, ahora, desde 2022, que se puede transmitir también de persona a persona. ¿Cuál es la vía de contagio? La vía de contagio son varias. La más importante, yo digo, cuando hablamos de esto, digo, pensemos en la varicela. Es muy parecida la forma de contagio de la varicela. ¿Qué quiere decir? Que si yo toco lesiones activas, cuando están con la vesícula, con la pústula, toco esas lesiones y me toco la mucosa, mi piel lastimada o algo, me puedo contagiar. Esa es la vía más frecuente, que también es la transmisión sexual, porque esta enfermedad produce lesiones también en los genitales. Entonces, cuando hay contacto de persona con persona, la transmisión es más efectiva, y por eso es que también se habla de que tiene una fuerte transmisión sexual. Y también hay algún tipo de contagio respiratorio, pero es mucho menos eficiente, mucho menos efectivo esa transmisión, pero porque eliminamos también virus por vía respiratoria, igual que la varicela es igual. O sea, para que no nos asustemos, lo más importante son las lesiones, el contacto con las lesiones. ¿Sí? Por eso es importante, si alguien tiene esas lesiones, que consulte, que se sepa que tiene esa enfermedad. ¿Y cómo se trata? Tratamiento médico antiviral hay en estudio, pero no hay hoy por hoy disponible. Pero sí, tratamiento sintomático, se hidrata, se lo tiene bajo control y se van evitando las complicaciones. Cuando uno consulta tempranamente, como pasa con el dengue, por ejemplo, como con otras enfermedades virales, el médico puede tenerlo bajo su lupa, digamos, e ir controlando y dándole el tratamiento sintomático necesario para que no se complique. Pero eso cuando tenemos consultas tempranas, y por eso son los alertas de la Organización Mundial de la Salud. No son para asustar, son para que si tenemos alguna lesión consultemos en forma temprana y no nos relajemos y creamos que es algo que ya va a pasar, ¿no? Yo creo que es importante eso, sobre todo porque
Existe el doctor Google, como todos le llamamos, y la gente por ahí minimiza los efectos, las consecuencias y se automedica. No, porque leí en Google que tengo que hacer esto y no hace la consulta como corresponde. Y pasa con las mismas infecciones. A nosotros van a la farmacia porque yo leí y compro el antibiótico. Y uno le dice, ¿y consultaste al médico? ¿Fuiste al médico? No, porque no tiene turno, no porque no atiende la obra social, no porque... O no porque está caro. O porque está... Porque lo que cobra fuera. un plus que no lo puedo pagar, por ejemplo. Exactamente. Entonces se automedica y yo creo que eso es un arma de doble filo que termina por ahí complicando una enfermedad que a lo mejor hubiera sido de un curso mucho más sencillo. Entonces, incluso nos pasa hasta con los antibióticos que debido a la situación económica, y sé que hay lugares en donde lo venden fraccionado, te venden 4 comprimidos. Y cuando a mí me preguntan, le digo, no, porque te juro que te hace más daño tomar 3, 4 comprimidos y cortar el tratamiento que tomar el tratamiento completo. Entonces no, y no solo, digamos, porque el antibiótico está sugerido como medicamento bajo receta, sino porque es directamente en contra de tu salud. Pero es muy difícil trabajar con eso y hacerle entender a la gente. Lo que es peor, escuché el otro día que la gente consulta al médico a través de la inteligencia artificial. No al médico de uno, sino al médico de la inteligencia artificial. Y le da el diagnóstico y además le indica qué medicación tomar. Pero ya volvemos a eso. Yo quería preguntarte sobre el tema del virus del mono. Vos me hablaste de la parte leve, digamos, que cuando la enfermedad es incipiente y fue a consulta. Pero si es grave y me decís que no hay todavía un tratamiento indicado, ¿qué se hace? No hay un antiviral. Por ahí nosotros tenemos por ahí tratamientos en la cabeza que si no es un antiviral o algo que mate el germen, lo tomamos como un tratamiento. Hay un tratamiento sintomático, o sea, que es hidratar, prevenir las complicaciones, que muchas veces evita que llegue a la gravedad. Pero si es grave. Y cuando ya una enfermedad es grave y se desencadena todo el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede generar, es muy difícil de volverlo atrás. Por eso es importante la consulta temprana. Cuando la enfermedad muchas veces ya está. Está bien, pero discúlpame, por ahí muy mala la pregunta por mi ignorancia en medicina, pero por favor. Pero si estás grave, nada, hay que esperar a que se muere, se le da paliativo, ¿no? ¿O se hacen tiros al aire? No se hacen tiros al aire, hay tratamientos sintomáticos, o sea, hay tratamientos, por ejemplo, si está con una falla respiratoria, o sea, se puede tratar esa insuficiencia respiratoria, se presenta el respirador y se trata la insuficiencia de ese órgano, digamos, ¿sí? La falla de ese órgano para evitar que progrese y se lo puede revertir con un montón de tratamientos de acuerdo al fallo que tenga. Lo que no hay es un tratamiento antiviral para que mate el virus. Pero generalmente cuando esa enfermedad es grave por este tipo de virus, en general no es el virus el que hace el daño, sino es la respuesta inflamatoria que genera el virus lo que hace daño. Entonces nosotros sí podemos tratar esa respuesta inflamatoria. ¿Sí? O sea, es bastante complejo. Sí. No, pero no es que clarísimo. no hay tratamiento, no hay tratamiento etiológico, o sea, no hay tratamiento que mate el virus, pero sí tenemos un montón de herramientas para tratar a los pacientes cuando se complica. María Paula, ¿y qué otras enfermedades así de transmisión de persona a persona hay, digamos, que la gente no se imagina y que está todavía? Por ejemplo, la gente, uno pensaba que las viruelas, por ejemplo, las veía en el cine, en las películas de la antigüedad, ¿no? En 1980 se declaró la erradicación de la viruela en Argentina. La sífilis, por ejemplo, también uno piensa que es una cuestión antiquísima. ¿Qué otras enfermedades así que uno cree que desaparecieron y están todavía haciendo peligrar a la humanidad? Tuberculosis también. Hay un montón. Tuberculosis. La sífilis primero me gustaría recalcar, porque cada vez tenemos más casos de sífilis. Cada vez. Realmente la sífilis es un problema gigante. Estamos teniendo en algunos casos inclusive transmisión de madre a hijo en el embarazo, y eso que por ley toda la embarazada se le debe hacer una prueba para sífilis 3 veces durante el embarazo. Y pasa que muchas veces las embarazadas o no llegan a la consulta o por algún motivo no se les pidió y el bebé nace con sífilis congénita, que es gravísimo, es una tragedia. Eso es algo tremendo y cada vez vemos más sífilis. Realmente la cantidad de sífilis es una enfermedad que se transmite de forma sexual y que se diagnostica y se cura. El problema es que no la diagnosticamos a tiempo porque no la sospechamos siempre o porque el paciente no consulta
cada vez el uso del preservativo, por ahí con el tema, cuando fue el boom del diagnóstico del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana, se empezó a usar más el preservativo y ahora como se vio que es una enfermedad que hoy por hoy se puede manejar con un tratamiento, que puedes vivir una vida normal, etcétera, este mensaje que es importante para las personas que están con esta infección, también pasó a ser, a reducir la importancia quizás a la transmisión de la enfermedad de transmisión sexual, entonces empezaron a dejar de usar preservativo para evitar las infecciones y empezaron también a aparecer sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, es muy importante la concientización sobre las enfermedades de transmisión sexual y el uso del preservativo, los métodos de barrera, siempre. Súper importante. O sea, la conclusión es que estas enfermedades están todo el tiempo permanentemente en tapete, ¿no? Totalmente. Tuberculosis hay un montón. También tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas. O sea, las enfermedades infecciosas, como decíamos recién, el huésped tiene mucho que ver. Y si tenemos muchos desnutridos, tenemos mucho hacinamiento, tenemos malas condiciones de vivienda, de techo, de suelo. Eso, cada vez más, imagínate con el índice que tenemos de pobreza, de indigencia, de ignorancia, y además la gente no tiene plata para ir al médico. El médico, con toda razón, cobra un plus que no está al alcance de cualquiera. Cualquier médico cobra 5, 10, hasta 15 mil pesos de plus, y la gente no lo gana, pero ni en 20 días algunos. Bueno, y la gente no concurre a la consulta y bueno, cuando se siente llega morir, tardíamente, tal cual. va al hospital y es tarde. Bueno,